La palabra de Dios es viva y eficaz. Escucha y medita el Evangelio de hoy con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy, 21 de septiembre, fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Dicen que genio y figura hasta la sepultura. Incluso quienes vivieron su conversión a Jesucristo seguirán conservando los rasgos esenciales de su personalidad, como fue el caso de San Mateo, aquel recaudador de impuestos que ante la irresistible llamada del Señor dejó la mesa con el dinero que estaba contando y fue a conseguir el tesoro invaluable que Jesús le ofrecía. Pasó de ser un publicano a un apóstol de Cristo. Sin embargo, como buen contador que fue, siguió reflejando esa forma de ser en el Evangelio que nos dejó. Como a todo contador, a Mateo le gustaban los números, y en su Evangelio utiliza muchísimo el simbolismo de los números. Por ejemplo, el número 7, 7 peticiones del Padre Nuestro, perdonar 70 veces 7, las 7 partes de su Evangelio, multiplica 7 panes. Además, contrasta la deuda de 10,000 talentos con la de 100 denarios, la de 10 vírgenes, que son 5 sensatas y 5 necias. Hay 6 obras de misericordia, 12 apóstoles, al igual que son 12 las tribus de Israel. El que manejaba dinero se vale del dinero para explicar el misterio del reino, como la parábola de los talentos, la parábola del denario a los obreros, la del tesoro y de la perla, que hay que vender todo por conseguirlos. Y como todo aquel que cuenta dinero, lo primero que debe hacer es separar las monedas por denominaciones, acomodar las de 10, las de 5, las de a centavo. Pues Mateo, para escribir su Evangelio, se dio a la tarea de recopilar los hechos y enseñanzas de Jesús y agruparlas en 5 discursos: lo referente a la nueva ley en el Sermón de la Montaña, las parábolas del reino en el discurso parabólico, las instrucciones para la misión en el discurso apostólico, las indicaciones sobre la vida comunitaria en el discurso eclesiástico y todo lo referente al fin de los tiempos en el discurso escatológico. Por algo el Evangelio de Mateo fue el preferido de la Iglesia por mucho tiempo, por ser el más ordenado y esquemático. Como dicen también en el ambiente, cuentas claras. Un contador distingue entre personas físicas y personas morales. Así Mateo nos enseña que cuando haya que hacer nuestra declaración final, nos presentaremos como personas físicas, dando cuenta de nuestros propios actos. Pero también le da gran importancia a la persona moral, o sea, la institución, en este caso la iglesia, la comunidad, que es el nuevo pueblo de Dios al que somos llamados a pertenecer para ser salvados.
Y así como ascienda sobre las personas morales, Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para un contador es importantísimo que las cuentas cuadren, que concuerden los egresos con los ingresos, que con papelito en mano se demuestre de dónde se sacó y en qué se gastó ese dinero. Pues así Mateo, con papelito en mano, demuestra rigurosamente que Jesús es el Mesías, citando al menos 41 veces el Antiguo Testamento, para comprobar que las esperanzas del pueblo de Israel se realizan en Jesús. Por ejemplo, demuestra que Jesús es descendiente de David, como se esperaba que fuera el Mesías, también que nació en Belén como el rey David, fue anunciado que nacería de una virgen, que sería adorado por todos los pueblos representados en los Reyes Magos, que así como Moisés fue perseguido por un tiránico faraón, ahora llamado Herodes, que lo quiso matar y luego mandó asesinar a niños inocentes, que también huyó a Egipto, de donde luego salió, para ser llamado el Hijo predilecto cruzando el río Jordán. Jesús duró 40 días en el desierto, como el pueblo de Israel duró 40 años en el Éxodo. Ahí también fue tentado como Jesús. Luego, Jesús con sus milagros empieza a cumplir las profecías de los tiempos mesiánicos, y en su transfiguración estará en medio de los dos grandes personajes de la historia de Israel, Moisés y Elías. En su evangelio todo cuadra, como que es obra de un contador. A un recaudador de impuestos siempre le debemos algo, y a Mateo le debemos las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, las parábolas del reino, el juicio final y tantas cosas que han inspirado a millones a lo largo de la historia a seguir a Cristo. Estamos en deuda con Mateo, el cobrador que se convirtió en apóstol, y la única manera de pagarle es leer su evangelio para cautivarnos por el mismo Jesús que a él lo cautivó. Que tengas un día lleno de bendiciones.